Hermano, tiene el mute. Mano Basilio, está muteado. Ahora sí, hermanos, feliz noche para todos, que Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí, listos para comenzar un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacerlo, hermanos, como siempre, con alegría, con gozo, sabiendo que nuestro Dios, ¿verdad? Es el ser todopoderoso, el que nos ilumina, el que nos ayuda. Y como dijo nuestro hermano David, tal vez el título sea algo, ¿verdad? No incongruente, sino de alguna manera sorpresivo, de alguna manera intrigante, ¿verdad? Porque ¿cuál es el Cristo que nunca vivió? Tal vez sea un poco difícil poder explicar la razón que escogí este título hace algunos años cuando preparé esta lección, pero como escucharán durante la lección, es algo que solidifica nuestra fe y que es claramente entendible en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Así que comenzaré diciéndoles primeramente que aunque Jesús, hermanos, fue y nació, como dice Isaías 53 y el versículo 2, digamos que fue sin atractivo para que le deseemos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos quedamos pensando que realmente hasta dónde querrá el Señor ilustrarnos con este versículo la apariencia física de Jesús? Bueno, dice Isaías, ¿verdad? Que le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aún a pesar de eso, y comentaba yo hoy en el trabajo con unos hermanos con quienes compartía unos momentos, y les decía yo que las blasfemias sobre Jesucristo siempre han existido. Y porque me comentaban sobre el tema de Barrabás que expuse esta semana, y yo les decía que en el siglo número 3 un escritor hebreo precisamente escribió en la comunidad judía que Barrabás era hijo de Jesús y que la madre era María, de quien Jesús había sacado 7 demonios. ¿Se imagina usted las barbaridades que la gente dice? Sin embargo, lo que quiero decir, o lo que Isaías nos habla de su atractivo físico, era para que no fuera deseado, tal vez, hermanos, por las personas, ni como rey, ni como hombre, pero no queremos tampoco pintarlo, hermanos, de una manera horrible o fea, porque la personalidad de Jesús fue la que atrajo a los hombres hacia él, realmente, hermanos. Él fue un hombre de un gran carácter. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña inmediatamente, hermanos, que la naturaleza de Jesús, su carácter, hermanos, era una persona muy compasiva. Y hasta el día de hoy, si encontramos nosotros una persona que tiene esta cualidad, es una persona que nos atrae, es una persona, hermanos, a quien nosotros quisiéramos siempre tener a nuestro lado, de quien buscamos su compañía y su amistad por la manera en que la persona es. Quiero abrir mi estudio leyendo lo que Mateo escribe ahí en el capítulo 9 y el versículo 36, por favor. Dice la palabra del Señor desde el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No sé si ustedes sabían, pero este versículo es un versículo paralelo de Mateo 4:23 y se los leo rápidamente. En Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Básicamente,
leemos idéntico cosas, hermanos, que narra Mateo al principio del ministerio del Señor y después a este punto de Mateo 9, 35 y 36. Pero permítame hacer un pequeño paréntesis sobre el versículo 35. Todavía no leemos el 36. Cuando encontré este paralelo, puede ser, hermanos, que en la obra que Jesucristo hizo y que se mencionó primeramente en Mateo 4:23, tal vez el contenido de ese material, hermanos, de Mateo 4:23, de alguna manera hasta ese punto de Mateo 9, sea como una ilustración, ¿no? Porque si ustedes notan, el versículo de Mateo 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Eso dice Mateo 4:23. Por lo tanto, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿sabe lo que hace el Señor? Predicar. Es lo que llamamos el llamado sermón del monte. En el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, Jesús predica lo que el capítulo 4, verso 23 nos dice al principio. Y después en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de Mateo, Mateo narra todos los milagros que Jesús comienza a hacer, especialmente en cuanto a sanidades. Cuando usted tenga tiempo, puede, y se lo voy a leer rápidamente, cuando tenga tiempo puede buscarlos. Mateo 8, 1 al 4, la curación de un leproso. Mateo 8, 5 al 13, curación del siervo del centurión. Mateo 8, 14 al 15, curación de la suegra de Pedro. Mateo 8, 23 al 27, calma la tempestad, un milagro, un milagro. Mateo 8, 28 al 34, la expulsión de la legión de los demonios. Mateo 9, 1 al 8, la curación del paralítico cojo. Mateo 9, verso 18 al 26, la resurrección de la hija de Jairo. Mateo 9, 20 al 22, curación de la mujer con flujo de sangre. Mateo 27, 9, 27 al 31, curación de dos ciegos. Y Mateo 9, 32 al 33, curación de un mudo endemoniado. Entonces, cuando leemos en Mateo 4:23 lo que el Señor estaba haciendo, enseñando, luego en el capítulo 5, 6 y 7, ilustra que el Señor enseñó. Y luego el Señor sanaba toda enfermedad. Capítulo 8 y 9 de Mateo ilustra el carácter compasivo. Vuelvo ahora a Mateo 9:36, donde debía de haber comenzado mi lección, y dice la escritura así en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Mateo utiliza la palabra Jesús tuvo compasión, hermanos, el verbo que se utiliza aquí refleja la asociación conceptual de sentimientos y emociones con las partes más internas que el hombre tiene. La compasión es decir, no se les olvide, Jesús es el creador, es Dios, y él bajó a la tierra. Y ahora como hombre, como humano, está experimentando lo que el hombre siente cuando se siente desposeído. El versículo 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué razón? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese sentimiento no había estado en el Señor porque Él es Dios. Él, en su cualidad divina, Él no había sentido lo que el hombre siente cuando se siente desamparado. Porque Él nunca había estado desamparado. De hecho, la única ocasión que Él va a estar desamparado, ¿sabe cuándo fue? Cuando en la cruz el Padre cargó nuestros pecados en él. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Elí, Elí, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué qué? ¿Por qué me has desamparado? Pero al venir como humano y mira a la multitud que están desamparadas porque andan como ovejas que no tienen pastor, esto llama mucho la atención. Su carácter es muy compasivo. Esta gente de la cual se expresa aquí no es que tenía hambre físicamente, no es que les faltaba el dinero, no es que no tenían dónde dormir. Él miró la necesidad espiritual de ellos. Eran personas engañadas, eran personas que no tenían un pastor que los dirigiera. Por esa misma razón se compadeció de ellos. Sí, Jesús fue un hombre sin atractivo. Sin embargo, su naturaleza lo hace muy atractivo. ¿Quién no quiere ser amigo? ¿Quién no quiere tener un compañero así, que es compasivo? ¿Quién no quiere ser una persona así, compasiva? Tal vez a nosotros nos falta un poco este carácter, ser compasivos. Y Mateo habla mucho, hay muchos textos que nos revelan la compasión. Es más, yo creo que Mateo se encargó de hablar de ese sentimiento intrínseco, en ese sentimiento que el Señor experimentó al venir aquí a la tierra. En Mateo 14, le leo el último texto sobre la compasión del Señor. Mateo 14 y el versículo 14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una vez más, su carácter compasivo. Vemos, hermanos, que lo hace extender su gracia, su poder, su amor y ayudar a estas personas que estaban enfermas. Bueno, aparte de que Jesús fue una persona con naturaleza compasiva, la Biblia nos dice en Marcos 10:45 que Jesús mostró un carácter firme, un carácter enfocado. Por ejemplo, déjeme le leo lo que Marcos escribe en el capítulo 10 y el versículo 45. Dice la escritura, porque el Hijo del Hombre, esas son palabras del Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es, hermanos, la firmeza con la cual vivió Jesús. Yo vine no para que me sirvan, yo vine para servir. Es fácil, hermanos, nosotros enfocarnos, mentalizarnos y decir, yo voy a servir. Pero cuando vemos que la gente a que estamos sirviendo a lo mejor pensamos no merecen, porque no agradecen, porque se olvidan de mí, entonces me olvido, ya no los voy a servir. No, el Señor vivió enfocado en la tarea que él vino a realizar. No vine a ser servido, sino vine a servir y vine a dar mi vida por rescate para muchos, en rescate por muchos. ¿Y lo hizo? Por supuesto que sí. Entonces vemos, hermanos, en su carácter una personalidad firme y enfocada. ¿Somos nosotros así? Dos cosas más antes de iniciar el Cristo que nunca vivió. Es que el Señor Jesús fue una persona, a pesar de ser el creador, a pesar de ser Dios, a pesar de ser todopoderoso, divino, fue una persona sumisa a la voluntad de su Padre. Esa noche, cuando el Señor iba a entregar su vida, nos cuenta Mateo en el capítulo 26 y en el versículo 39, que el Señor dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, y le dice a Pedro y a Juan, quedaos aquí, velad conmigo. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Era intensa su tristeza, su dolor.
y entonces va y necesita, quédense conmigo, velen, quiero orar, necesito compañía. Estoy muy triste, dice la escritura, hasta la muerte. Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ah, hermanos, esta es una gran manera de decirnos a nosotros, sean humildes, sean sumisos. El Señor pudo decir, Padre, es suficiente. Yo ya hice en 33 años, solo que este día ya es suficiente. No, ayúdame, Padre, si puedo pasar esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús tenía, hermanos, aparte un corazón misericordioso y perdonador. Sí, Barrabás fue uno de los primeros beneficiados de la muerte de Cristo porque le liberaron cuando decidieron crucificar al Señor. Pero ¿qué me dice de este ladrón en la cruz cuando Jesucristo le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Uno de los ladrones lo blasfemaba, el otro cambió y los demás, los judíos, lo crucificaron, los romanos les ayudaron. Sí, Pilato se lavó las manos, pero Jesús le dijo, el que a ti te entrega mayor pecado tienes que tú. Jesús no lo exoneró. Así que vemos nosotros aquí, amados hermanos y hermanas, el carácter de Jesucristo, hermanos, un carácter lleno de gracia y misericordia y de perdón. Y ahora sí, por último, Jesús fue honesto y verdadero. Dice en Juan capítulo 14 y versículo 6, un texto muy conocido. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En él no hay variación, en él no hay mentira. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad. Nadie en el mundo podremos ser salvos sin seguir los pasos de Jesucristo. ¿Somos compasivos, hermanos? ¿Estamos enfocados? ¿Somos firmes en lo que hemos tomado para ser cristianos? ¿Somos sumisos o nos falta humildad? ¿Y qué de la misericordia? Recuerde que el rico, cuando estaba en tormento, rogaba, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y se le olvidó a él ser misericordioso cuando estaba vivo. Tenía ahí a aquel Lázaro lleno de llagas y nunca fue para darle nada de lo que comía. Aquel hombre se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico, pero él no le daba. Entonces, ¿por qué pides ahora misericordia? Lo mismo se puede decir de nosotros. Si no tenemos un corazón misericordioso, no estemos pidiendo misericordia a nuestro Dios. El Señor fue una persona honesta y verdadera. ¿Somos nosotros así? Ahora, este es el carácter de Jesucristo. Por lo tanto, el Cristo que nunca vivió, amados hermanos y hermanas, pues es el Cristo, hermanos, obviamente, que fue muy diferente en todo lo que el hombre le critica. El Cristo que nunca vivió no es que fue desobediente. ¿Acaso el Señor fue desobediente? Ese Cristo yo no lo conozco. Ese Cristo nunca vivió, porque él nunca fue desobediente. Y la prueba, estábamos leyendo hace un momento el tipo de carácter que él tenía. En Mateo 26, del verso 39, nos dice la palabra del Señor que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro para decir al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiero, sino como tú. Así que la desobediencia nunca fue parte del Cristo que conocemos. Un Cristo desobediente no fue el que vino a este mundo. Y yo debo de aprenderle porque Él es el que nos dijo que debemos seguir nosotros sus pisadas para llegar al cielo, amados hermanos.
En Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9, dice la escritura que aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y ahora escuche el versículo 9 porque está ligado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Pero para todos qué? Para todos los que le obedecen. Así que, hermanos, no conocemos en la Biblia un Cristo desobediente. Aunque era hijo, hablando como el Hijo de Dios, aprendió la obediencia. Por lo tanto, hermanos, debemos nosotros, si queremos llegar al cielo, seguir las pisadas del Señor, y esta es una marca que debe de haber en nosotros. En Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si Cristo hubiese sido desobediente, hermanos, nunca habría terminado la obra que el Padre le dio. Pero porque fue una persona obediente, dice la Escritura, he acabado la obra que me diste que hiciese. A nosotros, hermanos, el Señor también nos ha dado una obra para hacer. Ojalá que cuando el Señor nos llame a cuentas, cuando el Señor venga, nosotros podamos con el mismo entusiasmo, con la misma seguridad decirle, Padre, lo que me encargaste que hiciera, hice. Dice en Mateo 3 y versículo 13 que Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Sí, Jesús vino a bautizarse, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Escuche la respuesta de Cristo. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Si tengo que bautizarme, aunque él no tenía pecado, si tengo que bautizarme para dar el ejemplo a mis hijos, a mis hermanos, aunque el bautismo de Jesús fue, hermanos, el sello para aprobar el ministerio de Juan el Bautista. Los críticos más fuertes, fariseos, saduceos, herodianos, los rabís del tiempo de Juan, desechaban los designios de Dios y no quisieron bautizarse en el bautismo de Juan. Pero Jesús sí lo hizo. Jesús estampó su firma y diciendo, este es el bautismo que Dios pide. Y fue bautizado. Pero los publicanos y las rameras sí lo aceptaron y van delante de vosotros en el reino de Dios, dice la escritura. Así que usted nunca verá en la Biblia un Cristo desobediente, porque ese Cristo nunca vivió. Aparte de esto, hermanos, encontramos que Cristo nunca fue arrogante. Bueno, cuando Pablo, magistralmente inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de Jesús, él dice, haya pues en vosotros este sentir. En Filipenses 2, 8 y 9, sí, Pablo habla de lo que el Señor hizo. Sin embargo, él quiere que nos fijemos en el sentimiento. Lea primero conmigo Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La dirección de Pablo hacia que nosotros quiere que nosotros nos dirijamos en nuestra mente es en un sentimiento que hubo en Jesús. ¿Cuál fue? Verso 8 y 9. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el Señor no pecó. Sin embargo, nuestros pecados fueron cargados sobre él.
Y si tenía que morir, pues experimentó la muerte también. Eso es ser humilde, no arrogante. En la Biblia nunca veremos a un Cristo arrogante, sino humilde. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Y nosotros que no somos para nada divinos, ni que tenemos la calidad de estructura, ni física, ni espiritual de Cristo, en ocasiones somos muy prepotentes, no, somos muy arrogantes, hermano. Tenemos que tener cuidado, así no llegaremos al cielo. Bueno, todos conocemos la historia relatada por Lucas en el capítulo 18. El versículo 9 al 14 dice la escritura que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Digo, la comparación ya pone a uno a pensar, esto va a ser completamente distinto. En la mente de un fariseo, ellos eran lo más cercano, lo más puro a Dios. En la mente del fariseo, el publicano era lo menos que Dios pudiera aceptar. Qué arrogancia, ¿no? Pues incluso en su oración, el fariseo dice, se ponía en pie, tal vez para llamar la atención a la gente, y orando decía, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice el versículo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué manera tan más triste, ¿no? De anunciar. Parece que eres un pavo real que te inflas, pero que delante del Señor no tiene validez alguna tus palabras. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, Señor, perdóneme, por favor. La enseñanza la da Cristo diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sí, mis hermanos, si nosotros tenemos problemas con la arrogancia, con la prepotencia, hagámosle caso a Jesús, porque en la Biblia nunca verá un Cristo arrogante. Un Cristo arrogante nunca vivió y nunca se narra de él en las Escrituras. Su hermano Santiago dice el capítulo 4, verso 10, humillaos delante del Señor y él os exaltará, dice la palabra del Señor. Humillaos delante de él. Bueno, aparte de esto, hermanos, el Cristo que nunca vivió no fue, no fue un Cristo egoísta. Bueno, arrogante y egoísta suele decir algo similar. Así que vamos rapidito a leer dos textos nada más de este punto. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, yo sé que hay alguna diferencia también entre una y otra palabra. Sin embargo, dice en 2 Corintios capítulo 8 y el verso 9 dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es muy fácil pasar de un estado hacia otro
pasar de la pobreza a la riqueza. Eso nos gusta, pero pasar de la riqueza hacia la pobreza no es muy agradable. Y Pablo dice en el versículo que acabamos de leer que nosotros debemos de aprender de la gracia de Jesucristo, que se hizo pobre por amor a vosotros. En su corazón no había ni una gota, ni un ápice de egoísmo. Y por esta razón, mis amados hermanos, pudo entonces dejar su riqueza, por decirlo de alguna manera. Es tremenda la lección que el Señor nos da, mis amados hermanos. Yo espero que nosotros también hagamos lo mismo. Otro texto de ahí mismo, Mateo capítulo 7 y el versículo 12, dice palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7 y verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nosotros no podemos demandar de las personas que no sean egoístas, que sean humildes cuando nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Dos cositas más, hermanos. La palabra implacable. El Cristo que nunca vivió no fue implacable. Y les explico en qué sentido. También al principio leímos algo sobre los últimos días y en los momentos del Señor en la cruz. Pero en Mateo capítulo 24, ¿por qué escojo este texto? Se lo explico. Mateo 24 y versículo, hermanos, 34. Lucas, perdón, no Mateo. Lucas 24 y verso 34. Dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pero, ¿por qué a Simón? Bueno, los versículos anteriores, hermanos, cuando Jesús es llevado a casa al pretorio, hermanos, y comienzan a interrogar, vemos que sus discípulos comienzan, hermanos, también a dejarlo solo. Y uno de los que dejó solo a Jesús fue precisamente el apóstol Pedro, Simón Pedro. Y el Señor le había dicho y anticipado a Pedro que esto él habría de hacer. Dele vuelta hacia su Biblia, hacia atrás, en Lucas 22. Y dice el versículo Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Sí, Pedro le había dicho al Señor que él no iba a hacer eso. Ahí mismo en Lucas capítulo 22, hermanos, cuando el Señor le dijo que él le iba a negar. Le dice en el versículo 31 de Lucas 22, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoce. Así que ahora Pedro, el verso 54, lo sigue de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ah, también este estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices.
Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, en el capítulo 24, verso 34, que estamos leyendo de Lucas, dice la escritura que el Señor resucitó y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Y saben qué? ¿A quién creen que se le apareció? A Simón. Dale, Señor, ve, cántale en su cara. ¿Qué pasó? ¿Por qué me negó? ¿No me dijo usted que no me iba a negar? Ahora vengo implacable. Te falta fe. No sirves para nada. Es un hombre que no tienes palabra, Pedro. No, no le dijo nada de eso. Al contrario, hermanos, el Señor habló con ellos, con Pedro. Y entonces, hermanos, el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Más que esto, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Pues vaya y apaciente mis ovejas. Vaya, haga el trabajo. No vengo aquí a echarte en cara tu debilidad de fe que tuviste. Estoy aquí para darte la mano y decir, párese, se cayó. Arriba, mi hermano, que hay mucho trabajo que hacer. Ore a Dios porque la vida es mucha, pero los obreros son pocos. Ándele, vaya a pastorear mis ovejas. Ese es el Cristo que sí vivió. El implacable, ese no vivió. No es así. En Mateo 6, versos 14 y 15. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. Dijo el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, que es lo que está haciendo aquí, el Señor es lo que hizo con Simón, pero es lo que hizo con Carlos Méndez, con David Mora, con Basilio Muñoz, con Manuel López, con Daniel, con hermano Cruz. Es lo mismo que hizo con nosotros. Nos ha perdonado. Y si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Pero hermano, yo soy un predicador, yo tengo 40 años, pero es que este me está fastidiando. Ya no. Si no le perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Etcétera, etcétera. Vengativo, implacable. No, es lo mismo que acabamos de ver, pero vaya conmigo, hermanos. En 1 de Pedro 2:22. Cuando hablamos de una venganza, yo sé que Romanos 12 dice que Dios dijo, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad la venganza, la venganza a mí, porque yo daré el pago. Pero antes de llegar ahí, lea conmigo 1 de Pedro 2, versículo 22 y 23. Dice la escritura, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Le dice Pilato, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para dejarte libre o para encarcelarte, para entregarte a ellos? Dijo el Señor, la autoridad que tú tienes porque el de arriba te la dio. Pero siendo Cristo, siendo Dios, y si él fuera vengativo, hermanos, en su misma cara ahí le hubiera cantado unas cuantas buenas. Sin embargo, no lo hizo, porque esa ira vengadora, que es una ira justiciera, va a manifestarse, pero en su debido momento. En Romanos 2, los versículos 18 al 21, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice si es posible? Bueno, porque muchas veces nosotros queremos la paz, pero habrá quienes no quieren la paz. Entonces no depende de mí. Pero si de mí depende, yo, mira, olvídate, no,
no hay problema, me ofendiste, pero mira, yo ya te perdoné, o sea, no lo, adelante, hermano, no lo vuelva a hacer porque somos cristianos, somos todos en ocasiones encendidos, decimos cosas, no se fije, no hay problema, borrón y cuenta nueva. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que el Cristo vengativo nunca vivió. Y por último, hermanos, vemos que el Cristo que nunca vivió no fue uno que no tuvo convicción. Ese no está en la Biblia. En Juan capítulo 2, en los versículos 13 al 17, interesante narración que vamos a leer. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sí, la ciudad de David, donde estaba el templo. Hay en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acercaron sus discípulos que está, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Sí, el Señor no pudo permanecer callado. Hace unos 5 o 6 años, su servidor y mi esposa fuimos y por donde adoramos hay un templo pentecostés. Y una vez que no teníamos contacto ni nada, dije a mi esposa, vamos ahí con ellos. Vamos, digo, ¿a qué vamos? Vamos ahí a ver qué hacen y si hay oportunidad de hablar, hablamos. Y fuimos y cuando entramos estaba el lugar como a media luz y no había nadie en el púlpito, pero se oían muchos murmullos como a veces, ay, padre, y como que alguien lloraba. Y ahí estábamos Becky y yo atrás sentados. Ya me asomé hacia enfrente y mira, ay, sí están ahí, estaban comicados, otros estaban ahí como acostados. Y como tal vez le falta paciencia, esperé 5 minutos, dijo mi esposa, yo voy a pararme al púlpito a predicar. Pues aquí vienen a escuchar a la palabra, pero no. No, decía mi esposa, ¿qué va a hacer? No, yo voy a parar. Bueno, ahí usted sabe. Y me voy para el púlpito. Buenas noches, que Dios les bendiga. Y comencé a predicar. Se salen de abajo todos. Dios les bendiga a todos. Miren, pues el Señor me ha enviado aquí a compartir una palabra con ustedes. Y comencé a predicar ahí. Y a decirles, miren, la palabra de Dios es muy hermosa y nos puede dirigir y llevar, ¿verdad? Paso a paso. Y yo quisiera compartir, si me lo permiten, una porción de escritura y comencé a hablar. Y de repente una señora se acerca por atrás y me toca, sí, yo soy la pastora. Ah, sí, le dije, está bien, gracias. Y continúo y predicando. ¿Creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? Amén, amén, me decían todos. Ah, qué bueno. Entonces la voy a abrir para compartir con ustedes y viene un poquito más fuerte que, Señor, yo soy la pastora. Sí, ya le escuché. Dije, gracias, estoy hablando. Y continuaba hasta que dos hombres vinieron. Se puede callar porque ella es la pastora, ella va a hablar. Ah, bueno, así por las buenas, pues sí. Y ya me me bajaron del púlpito. Y ya estuve ahí y ella quería dar una clase, pero no pudo, estaba muy nerviosa. Y dijo, miren, ¿saben qué? El enemigo está entre nosotros, vamos a hacer una oración para terminar esto. Y bueno, terminaron, yo me quedé afuera saludando y mi esposa y yo le dimos la mano a la gente, algunos nos daban la mano, otros no. Pero de ahí agarramos un contacto. Lo que quiero decir, hermanos, es que a veces nos falta valor. Tal vez no era la mejor manera en que lo hice, debía haber respetado, me dice mi esposa, tal vez pudimos haber hecho mejor si respetáramos el lugar, pero es que yo me
los miraba ahí que no hacía nada, pues yo me paré, dije, tal vez quieren escuchar un poco la palabra. Jesús hizo más o menos lo mismo, él lo hizo mejor, él hizo lo perfecto, fue ahí al templo y cuando vio todas estas cosas equivocadas, él no pudo quedarse callado y hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes los esparció, las monedas de los cambistas, volcó las mesas y los discípulos se acordaron, está escrito, el celo de tu casa me consume. Un hombre de convicción fue Jesucristo. En Mateo capítulo 23 y en el versículo 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, de entrada les llamó a ellos hijos del infierno. Y cuando hacen un convertido, ustedes convierten a alguien, lo hacen peor que ustedes. Es que así no es. Hay que tener la convicción para hablar las cosas de Dios como deben de hablarse. Termino mi pensamiento y mi lección leyendo lo que Marcos en el capítulo 3, versículo 5 dice. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El Señor se molestó con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, por la dureza de corazón de ellos, y se los dijo en su propia cara. El Señor fue un hombre de convicción. Nunca vemos un Cristo que vivió siendo desobediente, arrogante, egoísta, implacable, vengativo o sin convicción. Ese Cristo no lo va a encontrar en la Biblia, porque nunca vivió. Ojalá que nosotros, siguiendo sus pisadas, podamos imitar al Cristo que sí vivió y que la Biblia narra. Gracias por su atención, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Regreso los micrófonos y la palabra a nuestro hermano David. Que el Señor les guarde. Gracias.